Imagina que botín hopi hambre y sed. Que vos estás sintiendo débil y que pronto vos lo caes. Aparte de eso aquí, vos nos acompaña de lo que vos meter para mantener vos mes con energía y mantener voluntad. Con lo que vos estás sintiendo está un deseo, un anhelo profundo, que vos estás dispuesto para hacer lo que sea y haña de lo que vos tienes meter. En vez de un deseo, de haña algo para mantener vos mes con energía, quizá está comida o agua. Está en vez de un deseo que Dios quiere para nos y por anhelar es derramamiento de Espíritu Santo de nos vida. Pero ahora vos te pide derramamiento de Espíritu Santo. Vos no por queda en nada. Vos tienes que seguir reza incansablemente para estar aquí y seguro lo está en realidad de movida. Pablo te avisa en Santiago capítulo 4 versos 2 y 3. Vos te acudillá y vos no tin. Pesé y vos te mata. Y vos te envidia y no por haña. Pesé vos te bringa y pleita. Vos no tin pa sobra vos no te pide. Verso 3. Vos te pide y no te recibí. Pa sobra vos te pide con motivo robés. Pa vos gaste de vos placerna. Según el texto aquí, Pablo está recomendando para poner el avivamiento en práctica. Para pedir de una buena manera. Para sobra hora, vos te pide para vos propio deleite. Para vos deseo de carne. Dios no lo concedemos de su Santo Espíritu. Pablo también te avisa en otro pasaje, en Romanos 8, versículos 5 y 6. Con mentalidad pecaminoso está muerto, mientras con mentalidad que está provenida de Espíritu está vida y paz. Es aquí, está mentalidad que nos turmester para por llenar nos alma de vida y paz. Me quiero avisar un tiki más de mentalidad pecaminoso, es un guta carnal. Es aquí, está fingi una relación con Dios. Y en mentalidad espiritual, tiene un pleno y genuino relación con Dios. Ave, na de 4 días de oración. Me quiero invitar para poner el avivamiento en práctica y elegir en mentalidad espiritual. Y vos Dios concediendo cada uno de deseo de tu corazón. Está pensado y apreciado con el momento aquí. Me quiero invitar para hacer abogo y reza conmigo. Eterno Dios, nos quiere un abodanqui, Señor, para rociar de vida. Nos quiere un abodanqui, Señor, para sobra, a pesar de lo que nos está viviendo a nivel mundial, Señor, a nivel local, Señor, a nivel familiar, oh Dios. Nos tiene certeza que vos es el único Dios Salvador. Vos es el único que tiene turcos bajo control, Señor. Pero de momento aquí, Señor, nos quiere usar el minuto aquí, Señor, para poner delante de vos mano, delante de vos presencia, oh Dios. Es nan que está enfermo, Señor. Es nan que tiene quebranto de salud, Señor. Es nan que de alguna otra manera nan está sufriendo, Señor, para sobra, nan no sacó para una sanación, Señor. Señor, vos te conocer cada corazón, Señor. Está pensando que de momento aquí nos quiere poner, tú eres nan que está enfermo de momento, Señor. Para momento sanador por paz arriba, Señor. Y nan por experimentar un milagro, Señor. Tú eres aquí, oh Dios, nos quiere pedir. En nombre de Cristo Jesús. Amén.